A veces el transporte público no parece transporte, sino un laboratorio rodante de los impulsos más raros y ruidosos de la humanidad. Y justo cuando crees haber visto lo peor, alguien decide superarse a sí mismo. 1. El viaje matutino marcó el tono de inmediato cuando un hombre explotó porque el tren se detuvo. Prepárese, 30 segundos completos. Según él, eso no era un retraso, era una violación a sus derechos humanos. Se levantó, agitando los brazos como un controlador aéreo atravesando una ruptura, y exigió al conductor que dejara de hacer perder el tiempo a todos. Todos, en este caso, significaba él mismo. Los pasajeros miraban las puertas, calculando en silencio si 30 segundos era un tiempo razonable para soportar el colapso ajeno antes de fingir perder la conciencia. ¿Lo mejor? Cuando el tren por fin avanzó, él sonrió triunfalmente al resto del vagón, como si hubiera negociado la paz entre naciones rivales. Mientras tanto, nadie le habló, ni lo miró, ni siquiera reconoció su existencia. Fue la versión del transporte público de declarar victoria en una guerra que nadie más estaba peleando. 2. Una mujer desató una furia tan intensa que uno pensaría que el tren había pasado por encima de sus sueños de infancia. ¿Su crimen? Alguien se atrevió a pararse demasiado cerca en hora pico, como si la humanidad hubiera decidido convertirse en una pieza de Tetris humano solo para ofenderla personalmente. Exclamó fuerte: «¡Existen los límites!», mientras viajaba en un medio diseñado literalmente para comprimir desconocidos dentro de un tubo metálico. El hombre acusado parecía confundido, como si no entendiera que las leyes de la física eran, al parecer, opcionales. Ella siguió dando un discurso al aire sobre el colapso social, lo irónico siendo que ella contribuía al 99% del colapso en tiempo real. Los demás pasajeros reaccionaron igual que ante un simulacro de incendio: mirar al vacío y fingir que nada ocurre hasta que todo pase. 3. Un viaje en autobús se convirtió en una telenovela en vivo cuando un hombre exigió un reembolso porque el autobús tenía el aire equivocado. No viciado, ni con mal olor, solo equivocado. Aspiró el ambiente dramáticamente como un catador de vinos que no puede pagarlos y luego declaró que la atmósfera del autobús era inaceptable para pulmones humanos. Insistió al conductor que lo arreglara, como si existiera un control de calidad del aire junto a las luces de emergencia. Al enterarse de que el vehículo no contaba con un sistema interno para alterar el clima, se fue al fondo y se quejó en voz alta de que el transporte público es una institución fracasada. La institución, naturalmente, siguió funcionando sin su aprobación. 4. Un hombre decidió que el autobús no avanzaba con la rapidez que su alma requería, así que marchó al frente y exigió modo deportivo, como si los autobuses tuvieran un botón, turbo reservado para los importantes. El conductor siguió mirando al frente con la expresión vacía de quien ha visto demasiado para sorprenderse otra vez. El hombre insistía en que el autobús podía ir más rápido si quisiera, lo cual sonaba sospechosamente a consejo motivacional para un vehículo con sentimientos. Los pasajeros lo observaban mientras daba una conferencia sobre superar los límites, y el autobús seguía rodando a su ritmo legal e inspeccionado. Cuando entendió que el vehículo no se convertiría en cohete alguno, murmuró: «cobardes», y volvió a su asiento como un general abandonando una guerra perdida. 5. Una mañana, una mujer tuvo un berrinche monumental porque el tren no se detuvo justo frente a su entrada favorita de la estación. No en la parada equivocada, en el lado equivocado de la misma. Se levantó y exigió al conductor reconsiderar la ubicación, como si el tren fuera un carrito de supermercado que pudiera empujar a su antojo. Al no recibir validación alguna, inició un discurso sobre la eficiencia y el respeto al pasajero, ignorando completamente que le gritaba a una línea construida años antes de que ella naciera. Al llegar a la salida, suspiró fuerte y declaró: «Esta ciudad es un caso perdido». La ciudad, por cierto, no respondió. 6. Un hombre organizó una protesta de una sola persona porque otro pasajero se atrevió a comer una barra de granola. No algo sucio, no algo con olor. Una barra de granola. Respiró con escándalo, señaló con dramatismo y declaró: «Está prohibido comer», lo cual era gracioso, porque no lo estaba. Cuando el otro siguió comiendo, el hombre lo acusó de arruinar la santidad del espacio público, lo que, considerando que íbamos apretados como ropa en una secadora, era una elección audaz de palabras.
Finalmente intentó un arresto ciudadano que consistió en acercarse demasiado y decir, está bajo vigilancia pública, lo cual confundió a todos, incluido él mismo. 7. Una mujer perdió el control por un cochecito de bebé. El padre lo plegó, lo guardó, lo dejó fuera del pasillo. Básicamente un cumplimiento olímpico de las reglas. No importó. La mujer insistió en que el cochecito arruinaba la simetría del orden de los asientos. Señaló el suelo dramáticamente como si el cochecito fuera una reliquia sagrada colocada en ángulo incorrecto durante un ritual. Luego dio un discurso sobre diseño urbano, mientras viajaba en un vehículo que claramente no había diseñado ella. Los pasajeros se miraban entre sí como diciendo, ah, sí, la antigua maldición de la asimetría, el verdadero enemigo del transporte público. 8. En una tarde lluviosa, un hombre subió al autobús empapado de pies a cabeza y de inmediato culpó a todos por el clima. Gritó, esto no pasaría si la gente respetara los horarios. Lo cual era fascinante, ya que la lluvia no suele responder a la puntualidad. Pasó el trayecto sermoneando a su reflejo en la ventana sobre la mala planificación, ignorando por completo que el agua goteaba de su chaqueta al piso como una cascada portátil. El autobús aceptó su monólogo con el mismo entusiasmo que se le tiene a un correo no deseado. 9. Un pasajero gritó a las puertas porque se abrían demasiado lento. No estaban trabadas ni dañadas, solo se abrían a la velocidad normal de todas las puertas. Golpeó el piso como un dibujo animado frustrado y gritó, «Déjenme salir», a pesar de que las puertas ya se estaban abriendo. Los demás se apartaron, dándole espacio como se le da a un mapache revisando la basura. «Déjalo, no te metas». Cuando por fin salió, se volvió para fulminar las puertas, que permanecieron inmóviles en su eterna y serena condición de puertas. 10. Una mujer insistió en que el autobús estaba demasiado lleno de baches, lo cual sería entendible si no estuviéramos en una calle famosa por sus cráteres tamaño meteorito. Exigió al conductor estabilizar el entorno, una solicitud más apropiada para la NASA que para alguien sorteando asfalto municipal. Con cada pequeño salto, ella jadeaba teatralmente, aferrándose al asiento como si el vehículo se despeñara por un acantilado. Los pasajeros comenzaron a contar sus exhalaciones dramáticas como si fuera un juego de tragos, solo que sin la parte divertida. 11. Alguien perdió la cabeza porque otro pasajero escribía demasiado fuerte. Sí, escribía. En un teléfono. Golpes suaves. Él sisió. Está perturbando la paz, como un sheriff de viejo oeste enfrentando a un forajido. El que tecleaba pidió disculpas, lo que provocó un discurso sobre la atención plena, irónicamente pronunciado por alguien vibrando de pura irritación. Cuando los golpecitos reanudaron, el hombre miró al vacío como invocando justicia divina. Pero no, ningún rayo cayó. 12. Un hombre intentó crear una zona de silencio en un autobús común únicamente por intimidación. Anunció, el silencio es obligatorio, con la seguridad de quien no tiene ninguna autoridad. El autobús siguió siendo un autobús, lleno de ruidos, conversaciones, bebés, engranajes y decepción. Mandó callar repetidamente, incluso a un niño que lo miró con la expresión vacía de quien aún no ha aprendido a respetar a los desquiciados. Finalmente se rindió y murmuró, «Bárbaros». Ironía pura viniendo de quien pretendía imponer reglas monásticas al transporte público. 13. Una mujer exigió que un hombre dejara de leer su libro porque pasaba las páginas con demasiada agresividad. Para aclarar, no era un libro desplegable ni una edición de lujo, solo un bolsillo. Dijo que el movimiento del aire, al pasar las hojas, invadía su experiencia personal. El hombre hizo una pausa, giró la página con suavidad, y ella jadeó como si la hubieran abofeteado con literatura. Pasó los siguientes 10 minutos narrando su sufrimiento a la ventana, que, como siempre, se negó a interesarse. 14. Un hombre aseguró que el autobús se saltó su parada por despecho, aunque nunca presionó el botón de detenerse. Disertó ante los pasajeros sobre el sabotaje del transporte público, describiendo con detalle cómo el sistema estaba diseñado para fallarle al individuo. Mientras tanto, todos los demás solo querían que él fallara en su discurso y bajara en la siguiente. Cuando el conductor le explicó con calma que los choferes no son psíquicos, él bufó y dijo, «Deberían serlo». El conductor, sorprendentemente, no le otorgó servicio telepático. 15. Alguien tuvo una rabieta digna de un teatro porque las ventanas del tren eran demasiado transparentes.
Según este filósofo del sinsentido, el vidrio claro le hacía sentirse observado por la sociedad. En transporte público, con 60 personas, observándolo, exigió que oscurecieran las ventanas bajo demanda, lo cual no es cómo funcionan ni las ventanas ni la realidad. Pasó el resto del viaje evitando miradas como una celebridad esquivando paparazzi, excepto que, en realidad, nadie quería mirarlo. 16. Una mujer declaró que el autobús era demasiado democrático porque los asientos se tomaban por orden de llegada. Insistió en que debía haber una jerarquía, preferiblemente con ella en la cima por razones nunca explicadas, pero claramente insinuadas. Pasó el trayecto juzgando las elecciones de asiento ajenas como una aristócrata no invitada visitando a los plebeyos. El autobús, sorprendentemente, siguió funcionando como autobús y no como carruaje real. 17. Y luego estaba el hombre que creía que el metro debía anunciar el clima, no por condiciones extremas, sino por cortesía. Argumentaba que los pasajeros merecían saber la situación atmosférica antes de salir, como si los teléfonos y las ventanas no existieran. Cuando el tren llegó a la estación y vio que llovía, gritó: «¿Ven? Esto es negligencia». Los pasajeros esquivaron su berrinche con la agilidad pasiva que se requiere para evadir dramas públicos antes de las 9 de la mañana. 18. Había un hombre que trató un retraso rutinario del servicio como una traición personal del universo, caminando de un lado a otro del vagón y anunciando que el tren lo ponía a prueba, como si el transporte público fuera una entidad consciente haciendo un experimento psicológico solo para verlo desmoronarse. Revisaba su reloj con suspiros teatrales, narrando cada minuto como un comentarista cubriendo su propio colapso. Y cuando el conductor explicó con calma que el retraso se debía a una señal reiniciada, él asintió con la gravedad de quien descubre una conspiración gubernamental, proclamando en voz alta que ellos siempre reiniciaban señales cuando él tenía cosas importantes que hacer, aunque nadie, incluidos ellos, sabía ni le importaba a dónde iba. Y cuando el tren por fin avanzó unos metros, emitió un sonido triunfal, el de un hombre convencido de haber obligado al sistema de transporte a rendirse ante su voluntad. 19. Una mujer desató una diatriba melodramática porque el autobús tenía demasiadas ventanas, una queja tan audaz que parecía un nuevo género de sinsentido. Insistía en que la luz del sol era agresiva y acusó al vehículo de estar diseñado para cegar a la gente, como si los arquitectos se reunieran en secreto para crear máquinas destructoras de retinas. Exigió al conductor atenuar las ventanas, lo cual no existe como acción real, y cuando él le recordó que la física no incluye un interruptor de brillo, ella miró al resto de los pasajeros con la expresión de una mártir rodeada de incrédulos, cubriéndose la cara con una bufanda como si protagonizara una película muda sobre escapar del sol, y pasó el resto del viaje fulminando cada rayo de luz con la intensidad de quien intenta ganar un concurso de miradas contra el cosmos. 20. Un hombre subió al autobús con la energía de un cliente que exige hablar con el gerente de la gravedad misma, porque alguien sentado 2 asientos más allá osó toser una vez, una simple tos humana, pero él jadeó y giró como si le hubieran disparado un dardo tranquilizante, acusando al autobús entero de ser una zona biológica de amenaza, lo que sonaba menos a preocupación médica y más a tráiler de una película apocalíptica de bajo presupuesto. Se cubría la nariz con la camisa, respirando con dramatismo, como si el aire se burlara de él. Y cuando el que tosió se disculpó, dio una conferencia sobre el deber con la salud pública, mientras tocaba con las manos desnudas cada tubo y asiento, dejándonos observar en silencio que su comprensión de higiene existía en otra dimensión. Cuando por fin bajó, corrió a la acera como quien huye de un edificio en llamas. 21. Una mujer montó un espectáculo teatral porque la voz grabada del tren pronunció mal un nombre de calle por media sílaba. Se irguió como una profesora de idiomas atrapando a un alumno en falta y anunció que la ciudad se estaba desmoronando, al parecer empezando por la pronunciación. Exigió saber por qué el conductor no corregía al robot, como si fuera un simple ajuste de botón, y pasó el resto del viaje sacudiendo la cabeza con dramatismo cada vez que el anuncio sonaba, buscando que todos reconocieran su sufrimiento. Los pasajeros compartían la expresión de quienes solo pueden escapar mediante la disociación emocional, y cuando bajó, murmuró «inaceptable», con el tono de alguien despidiendo a todo un gobierno. 22.
Un hombre profundamente comprometido con no entender cómo funcionan los trenes, insistió en que el conductor acelerara entre estaciones, porque llegaba tarde al dentista, explicando en voz alta que los trenes deberían funcionar como el Wi-Fi instantáneo, una interpretación fascinante tanto del transporte como de la tecnología. Hacía gestos al paisaje como demostrando lo fácil que sería ir más rápido, convencido de que los trenes estaban limitados solo por baja autoestima. Cuando el conductor lo ignoró, empezó a dar discursos motivacionales al propio tren. Vamos, tú puedes, cree en ti mismo, convirtiendo el viaje en un seminario surrealista de autoayuda para un vehículo de 200 toneladas. Al perder su cita, miró alrededor y declaró: «Esta ciudad no valora los dientes», una frase que nadie pidió ni entendió. 23. Una mujer protagonizó una ópera pasivo-agresiva porque alguien frente a ella tuvo la audacia de susurrar por teléfono. No hablar fuerte, no poner música, susurrar. Lo miró con cejas coreografiadas y declaró en voz alta que algunas personas no entienden la cultura del silencio, lo cual, para ser claros, no existe. Siguió suspirando con tal peso teatral que las ventanas casi se empañaron de puro juicio. Y cuando el susurrante dijo un tímido «¿Perdón?», respondió: «No se trata de ti, se trata de estándares», lo que claramente significaba que sí se trataba de él. Los últimos 10 minutos los pasó mirando por la ventana como una duquesa exiliada, añorando una tierra donde la gente se comunicara telepáticamente. 24. Un hombre dio una actuación digna de documental de naturaleza al perder contacto con la realidad porque vio a alguien con un café helado en un día frío. Se angustió visiblemente, caminando en círculos y murmurando que las bebidas frías en clima frío traen caos, frase que aún suena como profecía de un oráculo desquiciado. Se acercó al bebedor y lo advirtió que faltar al respeto a la temperatura genera desequilibrio, lo que sonaba menos a consejo y más a amenaza de un culto adorador de termostatos. El del café se encogió de hombros, bebió un sorbo y el hombre retrocedió como si hubiera presenciado un ritual prohibido, pasando el resto del viaje sacudiendo la cabeza con devastación moral, como si el destino de la estación dependiera de la coherencia térmica de las bebidas. 25. Una mujer se enfureció sinceramente porque el autobús no tenía cinturones de seguridad, no por seguridad, sino porque quería correas de apoyo emocional, concepto que inventó en el momento y explicó con la seriedad de una conferencista motivacional. Argumentó que estar sujeta la hacía sentirse valorada y que la falta de esa opción era una falta de respeto al alma, provocando en todos una pausa mental donde uno duda si está soñando. Exigió al conductor presentar un informe sobre arneses emocionales y pasó el resto del viaje aferrada a los apoyabrazos como si resistiera vientos huracanados, aunque el autobús avanzaba a 40 kilómetros por hora. Al bajarse, declaró en voz alta que llevaría su trauma a otra parte. 26. Un hombre retrasó toda la fila de abordaje porque insistía en escanear su tarjeta de transporte con dramatismo. La sostenía varios centímetros por encima del lector, la movía como si bendijera la máquina y se sorprendía cada vez que no la leía. Murmuraba sobre incompetencia tecnológica, mientras ignoraba el hecho obvio de que no la estaba usando bien. Los pasajeros detrás se movían con creciente desesperación mientras él narraba su propia lucha diciendo cosas como «¿Por qué no detecta mi energía?», lo cual no es, ni ha sido nunca, el modo de pago correcto. Finalmente, alguien le dijo amablemente «Debe tocarlo», y él se congeló como un mago cuyo truco ha sido revelado. La tocó una vez y subió al autobús con la dignidad de quien culpará al universo por todo lo que le ocurra. 27. Una mujer exigió al conductor apagar las luces interiores porque quería disfrutar la oscuridad y fundirse con el viaje, frases que sugerían que creía estar en una expedición espiritual subterránea. Cuando el conductor se negó con cortesía, suspiró con decepción existencial, murmurando que la sociedad había perdido contacto con el vacío, una reflexión filosófica preocupante para las 7 de la mañana. Luego, intentó crear su propia oscuridad, cubriéndose la cabeza con su chaqueta como una cámara sensorial casera, asomándose a veces para fulminar a quienes osaban existir bajo la luz. Al bajarse, murmuró algo sobre la contaminación lumínica del alma, dejando al resto agradecido de que el viaje no fuera, en efecto, uno con el vacío. 28.
Un hombre se enfureció porque el tren no coincidía con la velocidad mostrada en la pantalla, asegurando que el tren mentía, como si fuera parte de un programa de manipulación psicológica diseñado para enloquecerlo. Caminó de un extremo al otro intentando sentir la velocidad real, algo imposible de medir, moviendo los brazos como una veleta en crisis. Cuando el tren redujo un poco al tomar una curva, gritó: «¡Eso no son 50 kilómetros por hora!», con el tono de alguien descubriendo una infidelidad. Los pasajeros lo miraban con fascinación incómoda mientras daba una conferencia sobre la verdad en el transporte, audaz viniendo de quien basaba su argumento en pura indignación y cero física. 29. Una mujer anunció que el autobús tenía flujo de energía negativo. Lo demostró moviendo las manos en espirales y balanceándose como si hablara con espíritus invisibles. Afirmó que los asientos provocaban turbulencia emocional en su aura y exigió al conductor redistribuir la red energética. Algo impresionante considerando que el autobús era un modelo diésel de 15 años sin funciones místicas. Cuando el conductor explicó que su aura estaba fuera del alcance del vehículo, se sentó con la elegancia trágica de una emperatriz caída, ajustando su postura cada tanto para evitar bloqueos metafísicos, mientras los demás luchaban internamente entre reír o meditar del desconcierto espiritual ajeno. 30. Un hombre exigió a otro pasajero que dejara de leer el periódico porque el ruido de las hojas era psicológicamente agresivo, una acusación sorprendente hacia uno de los sonidos más inofensivos del planeta. Se estremecía con cada cambio de página como si esquivara disparos y acabó declarando que el periódico era un arma de intimidación auditiva, provocando miradas colectivas de resignación. Cuando el lector lo ignoró y siguió leyendo, él suspiró dramáticamente y cambió de asiento, anunciando que escaparía de la tortura, mientras el periódico continuaba heroicamente su cruzada sonora contra el sinsentido. 31. Una mujer estalló porque alguien con mochila no se la quitó en el pasillo, acusándolo de tiranía de hombros, frase tan poderosa que dejó mudo al vagón entero. Insistió en que las mochilas eran la ruina de la civilización y regañó al pobre pasajero como si fuera culpable de todos los males del planeta, señalando la mochila como si fuera un animal salvaje a domar. Cuando por fin la quitó, ella olfateó triunfante y dijo: «Ven, orden», y acto seguido exigió a otra persona que ajustara su bufanda porque invadía el espacio visual, confirmando que no luchaba contra mochilas, sino contra cualquier cosa que se atreviera a existir cerca. 32. Un hombre insistió en que el autobús era demasiado suave, diciendo que el viaje se sentía antinatural, y afirmó que los verdaderos autobuses deberían sacudir un poco para recordar que estamos vivos, convirtiendo el trayecto en una especie de charla existencial que nadie pidió. Pasó varios minutos explicando cómo la comodidad debilita a la sociedad, aferrado al tubo como filósofo en película distópica. Incluso pidió al conductor pasar por algunos baches por autenticidad, solicitud que el conductor ignoró sabiamente. Al bajarse, dio una palmada al vehículo y dijo: «Eres demasiado blando», marchándose con el aire de quien cree haber hecho un servicio público. 33. Una mujer se quejó de que el tren aceleraba con demasiada confianza, afirmando que el movimiento repentino se sentía arrogante, como si el tren la ofendiera por hacer su único trabajo. Se aferró al asiento y susurró: «Contrólate», al vehículo, como si fuera un perro inquieto, y miró hacia la cabina esperando una disculpa por el entusiasmo. Siguió murmurando sobre la etiqueta del transporte, diciendo que las máquinas deberían moverse con humildad, dejando la duda de si creía que tenían emociones. Los pasajeros intercambiaban miradas de «no la provoques», mientras ella recitaba un tratado apasionado sobre la virtud de la aceleración tímida. 34. Un hombre se indignó porque alguien osó sentarse en lo que declaró su asiento habitual, aunque el transporte público no tiene, ni ha tenido, ni tendrá tronos personales. Se quedó de pie exigiendo que el intruso respetara la rutina, describiendo su ritual diario como si su sola presencia le diera derechos de propiedad sobre el tapizado. El pasajero lo miró con la paciencia agotada de quien no tiene fuerzas para discutir con la locura, mientras el hombre agitaba la mano en círculos como guía aéreo de un avión imaginario. Finalmente se rindió y se sentó una fila atrás, suspirando y murmurando: «Esto arruina todo»,
como si su destino dependiera del feng shui del asiento un martes por la mañana. 35. Un hombre abordó el tren matutino con la estabilidad emocional de una servilleta mojada y de inmediato comenzó a regañar a los pasajeros porque el vagón no se sentía motivado, asegurando que la energía colectiva frenaba espiritualmente al vehículo, y pasó varios minutos dando un discurso sobre entusiasmo ambiental, término que claramente inventó entre sorbos de mini Madenache su café amarguísimo. Incluso intentó dirigir una afirmación grupal diciendo: «Empujemos este tren con positividad», mientras los pasajeros lo miraban como si tratara de invocar demonios en una junta escolar. Cuando nadie lo siguió, murmuró: «Bien, lo haré yo solo». Apretó los puños y comenzó a emitir sonidos de esfuerzo como si impulsara telequinéticamente las vías. Y el tren, que casualmente aceleró justo en ese instante porque así funcionan los trenes, lo convenció de que había triunfado, haciéndolo sonreír satisfecho y anunciar: «De nada», con el tono de quien cree haber salvado la infraestructura nacional con pura fuerza motivacional. 36. Una mujer interrumpió la paz nocturna de un autobús vacío al exigirle al conductor que cambiara la vibra, no la luz ni la velocidad, la vibra, porque sentía que el ambiente era demasiado miércoles, lo cual no es objetivamente un estado medible, pero insistió en que sí lo era, y que resultaba emocionalmente perturbador. Cuando el conductor, comprensiblemente confundido, preguntó qué quería en su lugar, respondió: «Hazlo más, sábado», como si existiera un interruptor marcado modo fin de semana junto al validador. Tras varios minutos de solicitudes emocionales cada vez más abstractas, incluyendo más esperanza pero menos caos, y un movimiento hacia adelante más gentil, finalmente resolvió el problema ella misma al ponerse lentes oscuros de noche, cruzar los brazos y declarar que la vibra había ascendido, dejando a todos preguntándose si había dormido y despertado convencida de que era la DJ metafísica del transporte público. 37. Un hombre perdió la calma porque el reloj digital del tren mostraba la hora en formato de 24 horas, gritando que el tiempo militar no tiene cabida en la sociedad civil, mientras fulminaba la pantalla como si se hubiera enlistado sin su permiso. Se acercó a la cabina del conductor para exigir que el reloj fuera desmilitarizado de inmediato, asegurando que era estresante ver números tan altos antes del almuerzo, y luego advirtió a los pasajeros que aquello era el primer paso hacia la lógica obligatoria, probablemente la afirmación más honesta que pronunció en toda la mañana. Cuando alguien le señaló amablemente que eran solo las 14:07, lo miró con profunda sospecha y susurró: «Tú eres parte de esto». Luego se sentó con dramatismo, como traicionado por el tiempo mismo, dejando a los demás preguntándose cómo sobrevive frente a hornos, microondas o cualquier aparato que también sepa contar más allá del 12. 38. Una mujer montó un espectáculo completo porque la campanilla del tranvía sonó al cerrarse las puertas, insistiendo en que el sonido era un ataque auditivo, que podía fracturar la psique, y le preguntó al conductor si podía reemplazarlo con algo más relajante, como campanas suaves, lluvia o un susurro de tranquilidad, aparentemente deseando que el tranvía la arrullara emocionalmente cada vez que se movía. Cuando le explicaron que la campanilla era una medida de seguridad, declaró que el concepto de seguridad era subjetivo y sugirió que los pasajeros podían simplemente confiar en el ritmo de la vida, sin recordatorios estridentes, lo cual es un argumento asombroso para hacer en maquinaria pesada. Pasó el resto del viaje tapándose los oídos y sobresaltándose cada vez que sonaba un pitido en toda la línea, demostrando que no la ofendía el sonido, sino su compromiso total con protagonizar la versión muda de su propio drama. 39. Un hombre exigió que el autobús regresara a la parada anterior, porque no se había comprometido emocionalmente a bajarse, explicando que necesitaba una cuenta regresiva mental adecuada o su ritmo interior se desequilibraba, lo cual suena a diagnóstico exclusivo de una aplicación de meditación. Cuando el New United conductor dijo que no podía retroceder, se indignó y gritó: ¿qué? ¿Acaso esperan que camine? Como si caminar fuera una violación de derechos humanos y no la forma principal de moverse desde que existe la humanidad. Pasó los siguientes minutos proclamando que el día estaría maldito porque rompió el compás natural de salida, y cuando finalmente bajó una parada después, miró al autobús con el rencor de quien pierde su destino.
sacudiendo la cabeza con la solemnidad de alguien que lamenta la muerte de una rutina que, en realidad, solo él conocía. 40. Una mujer desató el caos momentáneo porque entendió mal al conductor. Escuchó, «El tren se retrasará», cuando él dijo, «El tren irá lleno». Y de inmediato comenzó preparativos para lo que llamó una situación de supervivencia, sacando refrigerios, atándose la bufanda como si entrara a un desafío extremo y anunciando que los momentos difíciles revelan la verdad en la gente, lo cual era hilarantemente prematuro considerando que solo habría gente de pie. Cuando alguien intentó calmarla, susurró, «No pierdan la esperanza», como si estuviéramos atrapados bajo escombros y no parados en un vagón levemente incómodo. Cuando las puertas se abrieron en la siguiente estación, a tiempo, jadeó. Se quitó la bufanda y dijo, «Lo logramos», con la emoción de un soldado regresando de la guerra, bajando del tren sin notar que había filmado su propia película de supervivencia mental. 41. Un hombre insistió en que los pasajeros formaran un orden de salida al bajar del autobús, asegurando que hacerlo de forma descoordinada era una afrenta a la civilización y que todos debían descender en secuencia coreografiada, idealmente con él al frente porque tenía energía de liderazgo, justo lo que diría alguien sin ella. Cuando nadie le hizo caso porque solo queríamos llegar al trabajo, bloqueó el pasillo con el brazo diciendo, «Aquí se sale con dignidad», provocando una pequeña rebelión de 3 segundos en la que todos se agacharon y pasaron por debajo. Mientras el conductor cerraba las puertas y lo dejaba adentro, él murmuraba sobre la decadencia social, convertido en el guardián solitario de un reino que nadie más reconocía. 42. Una mujer se sentó frente a mí puliendo un cristal con lentitud ceremonial, susurrándole afirmaciones mientras el tren retumbaba, hasta que de pronto lo levantó hacia el techo y anunció en voz alta, «Los espíritus del transporte están molestos», provocando la mirada universal de «Oh no, hoy no». Procedió a diagnosticar la causa. El tren se movía con resentimiento y pidió que alineáramos nuestras intenciones de movimiento. Una frase tan confusa que podría pasar por posición de yoga. Cuando el tren frenó con un poco más de fuerza, ella exclamó triunfante, «¿Ven? Fue un grito de ayuda», y asintió con solemnidad, convencida de haber descifrado la vida emocional de la maquinaria, mientras el resto admiraba su compromiso absoluto como consejera espiritual no solicitada del metro. 43. Un hombre tuvo una crisis, porque el autobús ofrecía demasiadas opciones de asiento, asegurando que esa abundancia causaba fatiga de decisión y que el transporte público debía limitar sus asientos para proteger la claridad mental. Probablemente el argumento más valiente jamás hecho a favor del autoritarismo mobiliario. Caminaba por el pasillo enumerando ventajas y desventajas de cada asiento libre, murmurando cosas como «Este tiene buena luz pero karma de piernas comprometido», hasta que el conductor le pidió sentarse en cualquiera. Se dejó caer en uno con dramatismo y declaró «No deberían obligarnos a elegir». Posición curiosa para un adulto que, al parecer, considera amenazantes las sillas. 44. Una mujer comenzó a regañar al propio autobús, no al conductor ni a los pasajeros, al autobús, exigiendo que pidiera perdón por el caos que había traído a su vida, porque llegó un minuto antes de lo que esperaba, lo que para ella equivalía a una traición emocional. De pie en el pasillo, con los brazos cruzados, le explicó al motor que la confiabilidad incluye puntualidad dentro de las expectativas emocionales, frase que ningún ingeniero de transporte ha tenido que analizar jamás. Luego exigió que el vehículo reflexionara sobre su conducta, y al llegar a su parada tocó el costado del autobús y dijo, «Mejórate», como si disciplinara a una mascota rebelde en lugar de a una máquina de varias toneladas que, ciertamente, no entiende el crecimiento personal. 45. Un hombre se enfureció con el tren porque no comunicaba sus intenciones, asegurando que necesitaba transparencia emocional de los objetos grandes en movimiento, y cada vez que el tren frenaba o aceleraba, reaccionaba como si lo hubiera traicionado un amigo, murmurando, «Podrías avisar», con el tono de quien descubre que le comieron su almuerzo. Cuando el sistema de altavoces anunció avisos normales, negó con la cabeza y susurró, «Mensajes confusos», como si el tren lo estuviera manipulando emocionalmente. Al bajar, se detuvo en la puerta y dijo,
Tenemos que trabajar la confianza. Y esperó un segundo. En serio esperó, como si esperara una respuesta, mostrando un nivel de proyección que haría parecer prudente a cualquier personaje romántico desesperado. 46. Una mujer armada con una pila de notas adhesivas comenzó a pegarlas por todo el autobús con frases como «Mejora tu postura energética» y «Tu energía mira en dirección equivocada», asegurando que ayudaba a recalibrar espiritualmente a los pasajeros, aunque la mayoría solo trataba de no quedarse dormida. El conductor le pidió detenerse, pero ella afirmó que el autobús estaba sediento de guía, algo que no figura en ningún manual de mecánica. Luego intentó limpiar el campo del transporte, moviendo las manos en círculos lentos cerca de las rejillas de ventilación, narrando cada gesto como instructora de meditación extraviada. Cuando por fin se sentó, dejó una nota encima de su asiento que decía, «De nada», convencida de que su instalación artística había elevado colectivamente el alma de un viaje que, en realidad, solo ganó confusión decorativa. 47. Un hombre se indignó porque el autobús no tenía portavasos, dando un discurso sobre la negligencia ergonómica y afirmando que la sociedad no progresará hasta que las bebidas tengan un lugar digno donde reposar, una causa verdaderamente heroica para morir en ella. Demostró el problema sosteniendo su café con ambas manos, temblando teatralmente ante cada bache como una heroína victoriana recibiendo malas noticias. Cuando el café se movió apenas, suspiró y susurró, «Esto es un peligro», mirándolo como si lo hubiera traicionado. Exigió que el autobús fuera rediseñado con respeto hacia las bebidas, frase digna de museo, y al bajarse lo acunó y murmuró, «Resiste», sin que quedara claro si hablaba consigo mismo o con el vaso. 48. Una mujer con audífonos comenzó a dirigir todo el vagón como una orquesta, moviendo los brazos con gran dramatismo, claramente escuchando una banda sonora épica que los demás no podíamos oír. Cada vez que el tren frenaba, hacía un gesto descendente como indicando los metales, y cada vez que aceleraba, levantaba las manos en un crescendo invisible. El hombre a su lado intentó alejarse, pero ella lo incorporó a su coreografía con una reverencia elegante, dejándolo inmóvil como estatua. Al llegar a su parada, hizo una profunda reverencia ante el vagón, donde nadie la había mirado por minutos, y bajó con la majestuosidad de una directora que acaba de concluir la sinfonía más caótica del mundo. 49. Un hombre hizo una rabieta monumental porque alguien leí No Me Stanley. Pidió moverse un poco para pasar, insistiendo en que mantener su postura exacta era crucial para su equilibrio vertebral y que alterar su eje podría arruinar el arco de su día, lo cual suena más a excusa poética que a diagnóstico médico. Explicó que poseía un sistema de balance muy específico y se negó a moverse un centímetro, obligando al otro pasajero a deslizarse incómodamente mientras él narraba el proceso en tiempo real, diciendo, «Esto me desestabiliza», como si alguien sacudiera su mundo, y no solo su paciencia. Al bajarse, respiró con exageración, recuperándose de una interacción que duró 6 segundos y no requería narración alguna. 50. Una mujer se levantó a mitad del trayecto para dar una conferencia espontánea sobre el simbolismo moral de las barras de apoyo, asegurando que representaban la caída de la independencia moderna y alentando a abrazar el tambaleo como acto de liberación, lo cual fue aún más cómico porque ella misma se aferraba a la barra con la desesperación de quien cuelga de un acantilado. Cuando un pequeño salto del tren la hizo apretar más fuerte, dijo, «Esto es temporal», intentando justificar su debilidad, y pidió a todos encontrar su equilibrio interior, ignorando por completo que la física no negocia con la voluntad. Terminó su discurso diciendo, «Rechacen las barras», dio un paso teatral y casi cae, sosteniéndose del mismo tubo que acababa de condenar, provocando una oleada silenciosa de respeto universal. 51. Un hombre tuvo el colapso definitivo al acusar al autobús de tener una agenda personal en su contra porque había llegado exactamente a tiempo 3 días seguidos, asegurando que esa puntualidad era antinatural y estadísticamente sospechosa, y teorizó que el autobús estaba analizando sus patrones para hacerlo bajar la guardia, una acusación valiente hacia un vehículo que apenas sobrevive a las cuestas. Afirmó que el autobús lo estudiaba, caminando en círculos como detective en una película barata,
y declaró que se negaba a ser mapeado por la maquinaria pública. Cuando llegó a su parada, puntual como siempre, apuntó a la puerta y dijo: «No me engañas», bajando con la paranoia teatral de quien huye de una operación secreta, mientras el autobús seguía su ruta, completamente indiferente, demostrando que el único trazando patrones era él. Y así, el transporte público sigue siendo el museo viviente del absurdo humano. Dale like, suscríbete y comparte tu colapso favorito abajo.